Mujeres que están cambiando el mundo a través de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Mujeres que desafían, inspiran e impulsan. Historias que vale la pena conocer y sueños que debemos buscar cumplir. Bienvenidos al podcast de Mujeres que todo lo pueden de Fundación Luxich. Hola, hola a todos los que nos escuchan. Nuevamente muy bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a un nuevo capítulo del podcast de Fundación Luxich, Mujeres que todo lo pueden. En esta segunda temporada estamos conversando con grandes mujeres chilenas que aportan a nuestra sociedad a través de distintos trabajos, investigaciones y divulgación de información relacionada al mundo STEM. ¿Qué es STEM? Hace referencia a las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Bueno, hay personas que no solo dominan la tecnología, sino que también la convierten en una herramienta para transformar vidas. Una de ellas es nuestra invitada de hoy, Valeria Capetillo, ingeniera informática y profesora de inglés. Muy bienvenida, Valeria. Gracias, Emilia. Vale, ¿cierto? Vale, podemos sí. aquí un tuteo. Vale, cuéntanos un poco más de ti en el fondo para las personas que no te conocen, cómo ha sido tu camino profesional en el mundo de la tecnología y cómo llegaste a ser ingeniera en informática. Perdón, mejor primero, ¿qué es ser ingeniera informática? Ser ingeniera informática, desde mi rol, ha sido todo un camino que no lo tomé de manera tradicional. Generalmente uno toma esa decisión a los 17, 18 Claro. años, cuando la PSU, preaptitud, etc. Ujú. Pero en mi caso, yo entré a estudiar a los 30, ¿Ya? cuando ya llevaba tiempo haciendo clases y venía Antes- de la rama humanista. Ya, digamos. antes habías estudiado en el fondo pedagogía. Soy profesora de inglés de Perfecto. enseñanza media y trabajé desde educación parvularia, enseñanza media, Ya. haciendo distintos ramos, todo el tiempo en pandemia también, un montón de uso de tecnología, pero a mí me llama mucho la atención cómo ocupar la tecnología de una forma mucho más profunda, no solamente contextos de pandemia, también vi como todo el propósito que podíamos darle, cómo los chicos se podían motivar siempre y cuando fuera bien guiada por un docente que maneje la tecnología. O sea, finalmente sentí que tenía que seguir mi camino y aprender mucho más en profundidad la tecnología para poder explicársela a otros, por ejemplo, a mis colegas. Ya, pero ¿y qué quiere decir en el fondo ser ingeniera en informática? Como que me imagino muchos computadores, pero más allá de eso no sé muy bien qué haces en la práctica. Actualmente no estoy trabajando como ingeniera en informática, no sé si queremos abordar eso. No, como quieras. O podemos hablar como cómo lo enseñas en el fondo. Sí, finalmente mi carrera se mezclaron ambos caminos. Ya, el de la pedagogía No y el estoy ni de la siendo informática. profesora Ya. en una sala de clases regular, digamos, pero sigo siendo profesora. Pero sigo también trabajando desde el pensamiento computacional para poder enseñarlo a otros, para que estas cosas lleguen a los establecimientos de educación. Ya, y este pensamiento computacional, en el fondo, eso es lo que me imagino estudiaste cuando estudiaste informática. Sí, esas son las bases para poder entender cómo funciona la informática, para poder programar, por ejemplo, hacer Ya. una aplicación. Tenemos que perfecto. pensar como piensan los computadores o como las máquinas con las que nos relacionamos. De lo contrario, por ejemplo, incluso herramientas como ChatGPT, que hoy están a la mano, ¿cierto? Pero cómo le damos el prompt o cómo le damos la instrucción, tiene que ver mucho cómo nosotros nos ponemos en el lugar de la máquina. Por ejemplo. Qué loco ponerse en el lugar de una máquina, Sí, igual, y yo ¿no? siempre le explico esto a los niños también como el primer ejemplo para introducirlo a este campo. Piensa que tienes que hacerte un pan con queso. Ya. Si le pregunto a todos los que nos están escuchando cómo sería un pan con queso, seguro, ¿cómo lo harías tú, por ejemplo? Saco el pan, lo pongo en el tostador, saco el queso, saco el pan del tostador, pongo el queso, cierro el pan. Claro, ¿Así? por ejemplo, si te gusta el pan tostado, está Claro. perfecto. Si no, me salto el paso del tostador en el fondo y lo pongo, Claro. Pero abro si yo, el por pan y ejemplo, meto... fuera un robot, necesitaría instrucciones mucho más específicas. Por ejemplo, voy a poner el tostador, lo tengo que prender, ¿cierto? ¿A qué Claro. temperatura? ¿De qué manera voy a colocar el pan? ¿Lo voy a poner horizontal, vertical? Eso no es tan obvio para una máquina. En cambio, para los humanos sí lo es. Ah, claro. Entonces, ejemplos Como que no tan tienen sentido pequeñitos. común en el fondo. Claro, el sentido común es lo que nos hace humanos finalmente, pero que no necesariamente todavía una herramienta tecnológica lo puede deducir. En la medida que también se va alimentando de todas nuestras conversaciones y todo lo que le entregamos a través de distintas herramientas, claro que se va nutriendo, pero todavía nosotros tenemos eso que tú mencionaste, el sentido común, las tradiciones, cómo te hacía el pan, por ejemplo, tu mamá. Claro. Cómo te gusta, a lo mejor algunos estudiantes me decían con un poquito de orégano, con un poquito de ketchup, Claro. no sé, como que todos le ponen su toque con pan integral, y eso es algo que nos hace únicos, pero la manera en que damos las instrucciones y obtenemos el
el producto final, que sea como de la manera que nos gusta, tenemos que aplicar el pensamiento lógico. Es lo necesario para que funcione la Perfecto. tecnología. Y eso se aplica, por ejemplo, el desarrollo web. Me gusta mucho el desarrollo de componentes tecnológicos como relacionado a la robótica, por ejemplo, como el Internet de las cosas, cómo podemos darle vida a cosas que ya tenemos dentro de nuestra casa, Claro. por ejemplo. Y cuéntanos un poco, en este camino, ¿tuviste algún modelo a seguir, algún referente? ¿Hay gente, no sé, en tu familia que tenga relación con la tecnología? Sí, no literalmente en la informática, me pasaron dos cosas que ahora veo que fueron muy atípicas. ¿Ya? La primera fue que la primera vez que usé un computador no fue en el colegio ni en la sala de computación, sino que fue porque un amigo de mi familia nos pidió que le guardáramos un computador en la casa, Windows ¿Ya? 95. Gigante, como qué Sí, y raro, es blanco y como, hola, negro. ¿me voy a guardar mi Sí, televisión? que mi casa era grande en ese tiempo y ellos vivían cerca, Ya, entonces fue perfecto. como, guárdalo, obvio, yo me encargo. Ya, pero como que lo alojó en tu casa, Sí, en el y fondo. quedó bastante tiempo. Ya, ya. Entonces yo rayé y dije, como, me encanta la computación, todo esto me gustaría aprender. En ese tiempo venían libros de Windows Claro, sí, po, y yo me los acuerdo. leía súper ñoño, así como que leía los libros que vienen en mi casa, eran como de Windows, que se las saqué a un tío. Pero algo que fue clave también es que fue la manera en que a mí me enseñaron que no tenía límites. O sea, como te decía, vivía en Talca, en una casa como muy de campo, entonces tenía el patio, herramientas, podía subir más los árboles. Mi papá como que me criaba, yo creo que él también quería tener un niñito cuando yo nací, él siempre me lo ha dicho, pero nunca me dijo, oye, esto, compórtate como señorita, o esas Claro, cosas son de niña, o sea, como me gustaba coser con mi mamá, te me gustaba gustaba estar cortar en la leña. herramienta, cortar Claro, leña, pintar y giro sin tornillo, como dice la Barbarita Lara, que claro. también es una de mis referentes, pero que la conocía más de mayor, digo. La entrevistamos el año pasado para la primera temporada de este Sí, o podcast. sea, yo la Sí. adoro, la Barbarita, porque tenemos una historia de inicio bastante parecida, como que su papá también fue como un poco un Sí, po. referente. Mi papá también estudió ingeniería, pero no la terminó, o sea, es la primera profesional de mi familia Qué orgullo. y con dos carreras, pues, así que tremendo orgullo, así Increíble. un Me título imagino para mi que mamá y uno estamos. para mi Oh, papá, claro. para Perfecto. que no peleen. Sí, así que eso fue para mí súper importante y lo vine a ver cuando ya era más grande, porque también vi a mis compañeras de curso o a mis compañeras de carrera que sí tenían ciertas limitaciones, sentían que les costaban ciertas cosas que para mí eran súper obvias. Como yo ya había armado una lámpara cuando chica, no Claro, sé, las típicas cosas que echa a perder un cable, yo ya lo había curioseado cuando claro. más chica, entonces en el momento que primero estudié diseño, por ejemplo, no tenía ese límite del uso de máquinas, entonces también mi creatividad se pudo desarrollar como súper bien a temprana edad, tal vez mucho en esa época porque era un poco Claro. Poco... desordenada. Oye, cuéntanos hoy día en el fondo, en esta mezcla de caminos que hiciste entre la pedagogía y la informática, ¿qué es lo que buscas como transmitir, enseñar, porque trabajas con jóvenes? Sí, ¿Sí? o sea, trabajo con todo el sistema escolar Ya, pero actualmente. no inmerso en el fondo, no en un colegio. No, trabajo Claro. en lo que antes era Enlaces, ¿Ya? el Centro de Innovación del Mineduc. Ya, perfecto. Actualmente, bueno, hasta un mes, después te cuento por qué. Pero sí, o sea, también es un sueño, porque cuando chica uno veía la sala de enlace y quería ir a la sala de computación, o sea, yo siempre quería ir, pero Claro. nunca pude ir, o sea, nunca me llevaban en el colegio. Pero tenía el computador que teníamos guardado, que por supuesto se quedó mucho tiempo, Mm. y actualmente trabajo ahí, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Finalmente, desde mi área lo que hacemos es que, si bien los computadores, el Internet está ya en la mayoría de los establecimientos Ujú. educacionales, enseñamos y damos lineamientos para que las comunidades educativas sepan cómo aprovechar la tecnología con fines pedagógicos o para, por ejemplo, desarrollar la innovación educativa. Ese es un paso un poquito más complejo que solo equipar los establecimientos, por ejemplo, Claro. con O sea, hay un tecnología. trabajo como con docentes. Exacto. Yo trabajo en el área de innovación educativa con un equipo de profesionales que todos tienen por lo menos un título relacionado a la pedagogía. Y eso también es súper relevante cuando queremos abordar la enseñanza de la tecnología a profesores, desde profes Claro. para profes. Claro, porque además de repente igual, y aquí entremos como a desmitificar, porque creo que hay mucho mito en torno al uso de la tecnología. Es de repente como cuando uno dice, ¿cómo te va a enseñar a hablar inglés a alguien que quizás no habla también inglés? Vendría siendo esto también es un idioma al final lo digital. Entonces me imagino que hay que
los profesores tienen que saber, porque también los niños casi que nacen hoy día, o sea, un niño de 2 años, un niño de 3 años agarra un celular y lo maneja súper intuitivamente, entiendo que habla mejor del celular que del niño, digamos. Sí. Pero claro, quizás a profesores con más edad les cuesta más y cómo en el fondo se hace ese trabajo, como de educar digitalmente para que ellos puedan transmitirlo. Ujú. Sí, mira, ahí hay varios mitos y me encanta hablar de esto porque, por ejemplo, te voy a hablar de una anécdota primero para que se entienda un poco más, pero, por ejemplo, la vez que yo me enamoré del uso de la tecnología dentro de la sala de clases fue porque una profesora me dio un propósito y no nos puso límites en qué herramienta utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, teníamos que hacer un medio escolar en inglés, que por eso yo quise ser profe de inglés, porque esa profe me marcó, o sea, de verdad era seca. Fue la única profe que tuve que me habló en inglés durante mi enseñanza de Qué los 12 buena. años. Un O saludo sea, para esa profe. sí, lo Mm. máximo fue de reemplazo y como que en mí revivió una vocación que pensé que tenía dormida. Finalmente nos dijo, hagan un medio escolar. En mi liceo era súper grande, o sea, eran 2000 estudiantes, teníamos como 12 cursos por nivel en Talca. Entonces un medio escolar tenía mucho sentido porque antes no había redes sociales y era la forma de Obvio. comunicarnos. Entonces lo encontré súper entretenido, voy a escribir algunos temas de actualidad y Me acuerdo perfecto, esos que se imprimían, esos como sí, papeles de colores así. sí, y entonces esa era la única posibilidad, era como comprarte una hoja de colores y ojalá unos plumones bonitos Claro, y sería. Y yo le dije, profe, ¿lo puedo hacer en Photoshop, en Illustrator? Y a ver, en ese tiempo era como lo máximo. claro. No, Como, porque antes uno como que imprimía, recortaba, ponía ahí encima, sacaba y exacto, fotocopia, algunas cosas a mano, como un otras cosas, collage. era como un collage, claro. Entonces con Photoshop podía hacer como un collage, pero digital. Y me dijo, sí. Y seguro la profe no tenía idea que era un Photoshop, Claro, pero me dijo, mientras me lo entregué en dale, un papel y se lea bien en inglés, como da lo mismo. Y ahí cuando me dio esa oportunidad, yo busqué cómo hacerlo. claro. Entonces, lo que siempre le digo a los profes es como, no pongan límites en el medio en el cual piden demostrar los aprendizajes de los estudiantes. Claro. Si en cartón, piedra, si en Canva, en lo que sea que lo desarrollen, finalmente importa lo que tú estás evaluando en tu asignatura. Otro tema también es que muchas veces se piensa que esto se debe enseñar solamente en la asignatura de tecnología, que el profe de tecnología le Claro. enseñe a ocupar el PPT. El tema es que también podemos ocupar, no sé, las presentaciones en lenguaje, en enseñar el pensamiento crítico en historia, que en tiempo de inteligencia artificial, sobre todo, cómo discriminar. Claro, cómo hacer buenas preguntas. Claro, el tema del plagio, por ejemplo, que también es un temazo hoy en día, perfectamente se puede abordar en el lenguaje, ¿cierto? Entonces, hay mucho mito al respecto. También eso de que los estudiantes, los jóvenes, se manejan con la tecnología, por supuesto, los celulares están hechos para que un bebé se saque selfies. Todos los que tienen Claro, guaguas saben que las sí. guaguas se sacan fotos, porque los Impresionante. celulares son smart. Claro, eso una vez alguien me decía, es que esta generación de niños son demasiado más inteligentes. Y yo no, lo que pasa es que el aparato es inteligente. Sí, es intuitivo. Está hecho para que, o sea, habla bien del aparato, no del niño. Sí. Quizás también del niño, pero en el fondo Sí. del aparato más que nada. Claro, pero finalmente es hacer esto o Claro. hacer esto, ¿cierto? Pero, bueno, actualmente, el año pasado, hay un estudio que se hizo basado en una prueba que se llama ESEALS. ¿Ya? Es una prueba a nivel internacional que se hace estudiante en octavo básico. Y los resultados salieron el año pasado y hablan de que a nivel mundial, incluso post pandemia, porque el anterior se midió en el 2018, ¿Ya? bajaron las competencias digitales de los estudiantes, o sea, lo que son capaces de hacer con la tecnología. ¿Ya? Como que uno ¿Y a entendió, qué asumió que la respondería? tecnología Sí, en la pandemia, claro. hoy estuvimos conectados Sí. full, pero finalmente, ¿qué hacían los estudiantes? Escuchar a través de una videollamada. Claro. No necesariamente estaban ocupando la tecnología con algún propósito que no sea comunicarse, hablar, ¿cierto? Pero ESEALS, por ejemplo, el nivel básico es el logra hacer un PPT dando estas instrucciones, algo muy de seguir instrucciones. ¿Ya? Pero la parte creativa, que es, por ejemplo, yo tomo este conocimiento, lo que aprendí en esta asignatura, y lo expreso a través de un video, a través de un modelo 3D, a través de una maqueta diseñada con componentes electrónicos, por ejemplo. Ese otro nivel no lo alcanzamos no lo alcanzamos todavía. O sea, ni como país y a nivel mundial hubo una baja, Un retroceso. un retroceso, pero tremendo, de 40 a 55 Impresionante, ¿eh? puntos. Y eso tiene que ver mucho con el el mito de los nativos digitales. Claro.
que se hablaba mucho, es que ellos son nativos digitales. Claro, nacieron con todo esto. Entonces, como ya nacieron y saben hacer muchas cosas, efectivamente, si se le pide a un estudiante loguearse en una red social, hacer un reel, les queda estupendo. Muchos de ellos lo saben hacer muy bien. Pero, y esto va para los profes, quienes les piden a sus estudiantes que le manden un correo electrónico, muchas veces el cuerpo del correo va en el asunto. Entonces, cosas como básicas. Y te digo, en distintos colegios, yo he trabajado en el mundo privado y público. Y me pasa. Y cuando tengo reuniones con profes me dicen, vale, me pasa, de verdad, si esto es real. Entonces, más allá de los estudios, que muchas veces podemos dudar, ¿cierto? Claro. Algo que en la sala de clases se ve incluso con estudiantes mucho más grandes, porque dejamos un poquito de preocuparnos de la tecnología, también hubo mucho agote después de la pandemia, o sea, queríamos apagar el computador y volver a la tiza, ojalá, claro, con tal de no estar conectado, y eso está súper bien, o sea, es parte del bienestar tanto de los profes como de los estudiantes, pero no podemos dejar de lado el enseñar cómo usar la tecnología, porque finalmente si no lo estamos haciendo, las brechas siguen creciendo. Sobre todo quienes se ven más perjudicados son quienes no tienen acceso en su casa, ya sea por su familia o personas para experimentar por su cuenta. Exacto. Entonces, qué mejor que hacerlo en la sala de clase donde el profesor les pueda guiar. ¿Y qué hay con todo esto que no puedo dejar de preguntarte? En el fondo, con toda esta demonización que se hace un poco con los niños y las pantallas. Finalmente, o sea, hoy día uno le pone monitos 10 minutos a un niño y dice como, lo voy a echar a perder para toda la vida, ¿cachai? Como que ya, pero mientras no la toque, mientras esté lejos, como que, ¿cómo lo ves tú eso? Sí, es muy complejo. Se entiende también el mensaje de que se quiera demonizar porque queremos como llamar la atención de que los dispositivos que están hechos para, sobre todo, consumir redes sociales, por ejemplo, no están diseñados para niños, ¿ya? O sea, nosotros como profesores, si bien ya sabemos que hay más celulares que personas en Chile, sí. O sea, ese es un dato crucial. Lamentablemente, los profesores y los colegios decidimos qué pasa en la sala, en la casa, y meterse en la paternidad, en la maternidad es complejo. O sea, también estamos en una sociedad donde tengo amigas de mi edad también que están lidiando con el tema de trabajar, compensar la vida de la casa, y a veces necesitan un ratito ir al baño y necesitan, por favor, que su bebé no se tire de la silla, o sea, y lo veo, o sea, es complejo. Claro, hay distintos estudios a nivel de la sociedad pediátrica, ¿cierto? Donde dicen ya hay ciertos momentos, ciertos usos. Lo que sí es importante que mientras nuestros niños sean chiquititos, que sea supervisado el uso de la tecnología y no cualquier herramienta. Yeah. Cuando yo digo redes sociales, no, o sea, motivo. ¿Por qué un niño necesita redes sociales? No, ¿cierto? yo creo que no, pero mis niños son muy chicos para redes sociales, pero en el fondo me imagino que después uno entra como en un loop de que tiene el amigo, que tiene no sé qué, entonces te queda ahí fuera y bueno, uno ve estos casos en Estados Unidos de la adicción a las redes sociales y que después te dicen que los de Silicon Valley sus hijos escriben en papiros prácticamente. Sí, es súper complejo, sobre todo porque Chile es un país muy como de early adopters, como que sale una tecnología y vamos a por ella, no nos cuestionamos. Claro. La IA somos líderes en el uso. Pero, ¿en verdad? Sí, en Latinoamérica. Yeah. Latinoamérica, hoy día había otro estudio también que lo reafirma, pero porque adoptamos la tecnología, compramos la tecnología, nos gusta. Pero sí es importante que veamos, y esto aplica también, qué mejor que un padre o una madre para conocer a sus hijos cuando ellos van ganando su autonomía progresiva. O sea, en la medida que van teniendo mayores responsabilidades, también ellos van teniendo deberes que deben cumplir y vamos dándole un poquito de desafío. O sea, en la medida que, ¿cuándo es la mejor edad para que los niños vayan a comprar pan en la esquina? No te voy a decir yo depende del niño, depende de qué tan lejos queda la panadería. Exacto, o sea, hay familias que ocupan el celular porque los papás están separados y lo ocupan para comunicarse, y a veces conflictos de los adultos afectan a los niños. Obvio. Y yo no voy a culpar a un papá que la única forma de hablar con él es WhatsApp. Obvio. ¿Cierto? Entonces ahí hay muchas decisiones que si bien están los estudios, llamo a los papás que quieren aprender un poquito más, leerlos y tomar sus decisiones, pero finalmente lo que siempre he promovido, lo que sigo promoviendo es que en el colegio sí les enseñemos a que los estudiantes de chiquititos puedan ellos definir un balance en el uso de los dispositivos. Porque tú le puedes prohibir el uso de los dispositivos, pero va a llegar al colegio un estudiante, un compañero se lo va a prestar, se lo puede encontrar, o que usan el Instagram con la cuenta de otro compañero y a lo mejor se están exhibiendo ahí también. Entonces, si
bloqueamos y no educamos en el proceso, podemos estar poniéndolo en riesgo también. Es lo mismo, o sea, antes de decirles anda a comprar solo, anda a tu primera fiesta solo, Claro, uno le va a decir, oye, obvio. cuidado con esto, qué sé yo. Entonces, eso es parte también de la crianza y no es fácil, o sea, de verdad, los llamo también a como no culparse tanto, pero sí a saber que todo tiene efecto, o sea, finalmente sí lo tiene. Y los que nos criamos con tele y con fiesta y con ruido cuando Obvio. chicos, dijimos, oye, sí, eso no, no, No no, pasó no, no pasó nada. nada. Sí pasó, porque Obvio. ahora cuando estamos grandes y nos cuesta dormir y Tal todos los cual. temas que pasan, o sea, finalmente sí afecta. Oye, vale, ¿y ves como una brecha, existe una brecha en al final estamos hablando prácticamente de competencias digitales, entre niños y niñas? Claro, sí, sí, existe. O sea, existe en distintas partes del mundo de distintas formas. ¿Ya? He estado leyendo últimamente sobre todo porque hemos tenido algunas guías que hablan acerca de eso y cómo abordarlo, porque en todo el mundo, bueno, hablando de este mismo estudio, por ejemplo, en todo el mundo, en octavo, las niñas saben más que los niños de tecnología, Sí, ya. excepto en Chile. Mira. ¿Y por qué será? Hay otros estudios que hablan también de cómo las brechas en cómo las niñas sobre todo se sienten menos capaces en matemáticas a cierta edad temprana, también marca. Entonces, finalmente, por ejemplo, a mí me pasó, yo no me sentía apta para estudiar ingeniería cuando estaba en el Claro. colegio porque me dijeron, tú eres humanista, como esta no es tu área. Eso fue lo que yo recibí de mis profesores algunas veces, delante de todo mi curso. Ah, Entonces, delante de todo el curso. entonces, te puedo hablar de estadísticas, te puedo Perdón. hablar de estudios, te puedo hablar un montón de cosas. Pero finalmente algo que pasa es parte de nuestra cultura en que no nos promueven tampoco el uso de herramientas, computadores, cosas Claro. que se asocian a Pero lo eso, ¿está masculino. asociado? ¿Tú Sí, encontrás que está o sea, asociado yo más a voy a lo masculino? una tienda ahora se viene el Día del Ya, Niño. Niñita, una Barbie, niñito, un robot. claro. Yo amo la robótica, ando con mi robot para todos lados. Nadie me dijo cuando es chica, oye, esto es lo de niña, esto es lo de niño. O sea, a mí Claro. me gustaba un juguete y me lo compraban. Y eso también ayudó mucho. Pero Es heavy que se repite lo de los juguetes, es que como... parte de chiquititos, Sí, parte de muy chiquititos, y eso es algo que también me gusta mucho promover, porque, bueno, yo cuando estudié en la universidad estaba en una carrera feminizada. Ya la claro. mayoría Sí, de mis pedagogía. compañeros, compañeras eran mujeres, ¿cierto? Después, cuando me metí a ingeniería en informática, y yo me metí de cabeza, o sea, digamos, no tenía ningún miedo. Dije, ¿me va a ir bien o me va a ir mal? O sea, no pierdo nada. Y entré a la sala de clase y era la única mujer. Después en otra sección éramos dos. Claro. Y me empecé a dar cuenta que era así en todas las secciones. Y ahí me di cuenta de que no era una carrera de mujeres. Pero bueno, a mí me daba lo mismo porque me llevaba bien con mis Obvio. compañeros, seguí hasta que empecé a darme cuenta de muchas cosas que iban pasando en la sala de clases, quién levantaba la mano y quién le respondía la pregunta. Ah, Después que muchas de mis compañeras las dejaba de ver porque fui mamá, porque estoy cuidando a mi abuelito. Y finalmente, por ejemplo, donde yo estudiaba había un grupo de mujeres, un programa que se llama ya, Mujeres Elásticas. ya, perfecto. Y me encantó porque de hecho yo pasé un cambio de ciudad, me vine a otra sede y me di cuenta que estas redes fueron cruciales para que yo me desarrollara en mi carrera. Porque Qué con un cambio de importante. ciudad, con todas las cosas que fueron pasando, ¿cierto? Con todos los desafíos también de trabajar y estudiar, si uno no hace redes y somos tan pocas mujeres, nadie nos entiende, Claro. porque realmente vivimos como muchas realidades que son distintas. Entonces era juntarnos y que, por ejemplo, quien estaba cuidando a alguien en casa que nos contara cómo se sentía, si no íbamos a cambiarle la vida, pero Obvio. una conversación entre mujeres que No, puedan y hay una, contar todo lo que ha pasado. claro, ahí hay una diferencia finalmente, o sea, bueno, en los cuidados es evidente la carga que tiene la mujer. Eh, y para ir cerrando, porque llevamos harto rato y nos podríamos seguir extendiendo Sí. más, pero nos están haciendo guiños de que ya hay que cortar. ¿Qué le dirías tú? Originalmente te iba a preguntar a una niña, pero ahora estoy pensando como a mujeres adultas en el fondo, que quizás no necesariamente han tomado el camino STEM, eh, pero ¿cómo podemos hacer para que las niñas se atrevan más, así en el fondo para crear estas comunidades o estar conscientes? ¿Cómo traemos más niñas a este mundo final?
Sí, tenemos una gran misión porque, como te decía, primero estaba como esta comunidad de mujeres que me abrió como los ojos para darme cuenta de que había mucho trabajo que hacer y que si bien hay muchos programas que apoyan a las estudiantes de enseñanza media, por ejemplo, estudiar una carrera como Mujeres que todo lo puede, me encanta haber podido dar charlas para niñas y contarle un poco de lo que he hecho, pero también es importante abordar a las generaciones que vienen antes, Más desde chiquitita. chiquitita, o sea, desde primero de los roles de género, de los juguetes, de que sí, a la niña le gusta pintar, a los niños también le gusta pintar. Claro. También nos podemos ensuciar con barro. Yo tenía, en el colegio no me dejaban jugar fútbol, imagínate. Claro. Porque, bueno, varias de nosotras pasamos por lo mismo y me encanta el fútbol. O sea, en la U Sí. jugué fútbol porque lo tenía como un sueño que no había podido cumplir. Mañana yo tengo un partido de fútbol icónico. Me encanta, me encanta. Entonces, son cositas pequeñas que no las vemos muchas veces, ¿ya? Entonces, primero, llamar a todas las mujeres que hoy en día tienen alguna carrera y que no necesariamente está ligada a las STEM y que no fue su primera vocación, pero hoy en día la tecnología, de toda la ingeniería informática, que me encanta, es una forma, y como lo dice la Barbarita, de hackear el mundo. Claro. O sea, finalmente, si por ejemplo tú estás en el área de la salud, hay muchas cosas que se pueden mejorar en el área de la salud con la tecnología, pero muchas veces las personas que solo han estado en el área de la programación, por ejemplo, de la ingeniería, no tienen la misma visión desde el usuario, desde la persona que va a ocupar la herramienta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, también hay varias startups de educación donde están desarrolladas por personas que han estado en una sala de clases. Entonces, eso mucho más les va a hacer sentido a los profesores. Quiero decir que hay muchas habilidades transferibles del área de las que ustedes vengan y que hoy en día pueden empezar una carrera en tecnología que no necesariamente sea lo que sé yo, que hacer un pregrado de nuevo, que fue una locura, pero siempre está esa opción. Hay formatos vespertinos que te permiten compatibilizar, pero también hay programas de formación solo en programación, por ejemplo, si te gusta esa área o tal vez no te gusta, explórala. Hay cursos gratuitos hoy en día. Hay varias iniciativas como Talento Digital para Chile, por ejemplo, y estar súper atentas a estas iniciativas porque en la medida que tomamos carreras relacionadas a la tecnología, podemos también optar a otros trabajos. Claro, y desarrollar finalmente, al final, el pensamiento crítico, el análisis, como que todo lo que puede entregar las habilidades digitales, que no sé si es un concepto en sí mismo, pero finalmente cómo desarrolla la forma de pensar, ¿no? Que como que nos hace como desarmar y volver a armar y pensar desde otra perspectiva. Sí, en un mundo que está, o sea, tenemos más dispositivos que personas en este país, estamos muchas horas conectados, qué mejor que haya más mujeres que programan. En el inicio de la tecnología fueron muchas mujeres las referentes de las cuales nos conocemos. Yo a veces le pregunto a las niñas cuando voy a los colegios, ¿quién es la persona más conocida en tecnología que conoce? No sé, Elon Musk. Claro. Pero nadie conoce, no sé, a Ada Lovelace, por ejemplo, a personas que crearon o que fueron parte de la creación de la programación, del computador, del Wi-Fi. Sin ir más lejos. La creadora del Wi-Fi es mujer. Entonces no creo que el mérito sea menos, sino que nos lo damos a conocer y es por eso muy importante que mujeres que todo lo pueden, o que a veces no lo podemos todo, pero vamos. Pero lo intentemos. Lo intentamos. Justo ayer pensaba eso, como que ayer fue un día que mujeres que nada lo pueden. Claro. Ayer me salió todo mal. Y me permití que tuviera un día malo, porque también las mujeres que todo lo podemos, que estamos desafiando algunas áreas donde somos menos, tenemos mucho miedo de tener un día como malo. A fallar. Pero es súper importante que nos mostremos interesadas por aprender del mundo de la tecnología, porque hoy en día está en todo. Entonces, en la medida que las mujeres no participemos conociendo cómo funcionan, siendo parte de estas soluciones, nos estamos quedando fuera de un mundo que está avanzando y que está desarrollando tanto económicamente como culturalmente. Y somos muy necesarias. O sea, sin ir más lejos, hace poco en el iPhone existe la opción de traquear el ciclo menstrual. Exactamente. Entonces son cosas tan pequeñas que si hubieran más mujeres para mujeres. Sí, hay mucho descubrimiento últimamente es que se ha logrado gracias a que más mujeres están en estas áreas. Así que en el área que estén, de verdad. Yo vengo desde el área de la pedagogía, pueden venir desde el arte. O sea, tuve compañeros en informática que venían de carreras muy distintas y fueron mis mejores amigos porque tenía una compañera que venía del área de los abogados. Ciberseguridad, calza perfecto. Claro. Entonces fue como,
tengo mi equipo de los cuatro fantásticos, porque todos veníamos de áreas distintas y estábamos estudiando tecnología. Entonces, esos equipos multidisciplinarios son Y los volvemos a la importancia que de crear redes sí. y tener redes en el fondo y tener apoyo. Así que muchas gracias, Vale. Me quedo sobre todo con eso y los invito a todos los que están escuchando, a todas las que están escuchando, a que nos sigan en mujeresquetodolopueden.cl, que no lo tenemos que poder todos los días, pero que nos sigan porque estamos armando comunidad, estamos difundiendo contenido, estamos posicionando historias como la de la Vale, de mujeres que nos inspiran y por supuesto compartiendo también oportunidades. Así que queda hecha la invitación. Nuevamente, Vale, muchas gracias por acompañarnos y nos seguimos escuchando.